En la ciudad de Londres, un sujeto que es buscado por asesinato y que además pertenece a un grupo llamado Las Cuatro Órdenes intenta realizar un extraño ritual contra una mujer en una especie de cripta. ¡Me repugnas! Continúa. Pero en ese momento un detective llamado Sherlock Holmes, que es muy reconocido por resolver casos difíciles y acompañado de su amigo el Dr. John Watson, consiguen detener a este sujeto, el cual es conocido como Lord Blackwood, quien habla con ellos y les menciona que deben estar sorprendidos por las cosas sobrenaturales que él realiza. Pero Watson, como hombre de ciencia, no cree en esas tonterías y después de darle un golpe atiende a la mujer que al parecer está herida. Después, cuando el inspector aparece junto a la policía, le dice a Holmes que debía esperar órdenes, pero Sherlock menciona que si esperaba solo encontraría el cadáver de esa mujer, así que se adelantó, cumplió su deber y terminó el trabajo. Bravo, inspector. Sherlock Holmes. 3 meses después, Sherlock al parecer dedica su tiempo a algunas actividades en casa porque no encontró ningún caso que verdaderamente llame su atención y ponga a prueba su capacidad deductiva, y donde el Dr. Watson llegó para visitarlo y menciona que Blackwood será ejecutado al día siguiente y que él será el médico testigo para verificar esa muerte. Además, como fue su último caso juntos, quiere asegurarse que llegue a su conclusión, pero antes Watson invita a Holmes a una cena para que conozca a su prometida Mary, con quien se casará. Mientras tanto, en la cárcel todos los convictos están alterados porque al parecer Blackwood lanzó una especie de hechizo contra un policía que se retuerce en el suelo. ¿Qué le pasó? ¡Se ha vuelto loco! Entonces, cuando el policía que está a cargo llega a ese lugar, Blackwood le menciona que desea ver a Holmes. Entonces, durante la mañana y antes de la ejecución, Sherlock visita a Blackwood, quien le menciona que las 5 mujeres sacrificadas eran necesarias y que no debe subestimar la gravedad de los próximos acontecimientos porque 3 más perderán la vida y él no podrá evitarlo. Pero Sherlock le dice que será ejecutado y no está en condiciones de amenazar a nadie. Además, espera que lo dejen disectar su cerebro. Después de ahorcado, claro. ¡Es tremebundo! Entonces, ante la mirada de varios testigos, Blackwood recibe el castigo correspondiente dictado por las autoridades de esa ciudad. Y por supuesto, después de la ejecución, el Dr. Watson analiza el cuerpo en la morgue y verifica el fallecimiento de Lord Henry Blackwood. Hasta aquí llegó. Después, ya en casa, Sherlock es visitado por una mujer llamada Irene Adler, que al parecer es una ladrona muy hábil y con la cual Sherlock tuvo alguna relación sentimental. Pero el caso es que Irene intenta contratar a Sherlock para que busque a un sujeto que es de gran interés para ella y su jefe. Y por supuesto, Sherlock menciona que no está interesado, pero aún así Irene le deja algo de dinero y le dice que lo considere más como una apuesta. Más tarde, un policía llega a la casa de Sherlock y menciona que Blackwood volvió de la muerte y que al parecer el velador del cementerio lo vio caminando en ese lugar. Y por supuesto, Watson, que también estaba ahí, menciona que es imposible porque él mismo lo declaró muerto y no tiene tiempo para estas cosas. Ahora lárgate, me molestas. Pero Sherlock, que al parecer tiene algo de curiosidad, le dice a Watson que deberían investigar. Además, ninguna mujer se casará con un hombre que no sabe si un hombre ha fallecido o no. ¡Es tremebundo! Entonces, ya en el cementerio, el inspector menciona que la lápida al parecer fue abierta desde el interior. Después, al sacar el ataúd, se observa un cadáver que no le pertenece a Blackwood, sino que al parecer es el sujeto que Irene y su jefe buscaban, y donde Watson menciona que al parecer falleció hace 10 o 12 horas. Mientras tanto, el velador dice que está seguro que vio a Blackwood salir de esa tumba y menciona que cuando los muertos se levantan, los vivos vivirán en ataúdes. ¡Oh, por Dios! Dele una moneda y sigamos nuestro camino. Entonces ahora el caso es averiguar cómo Blackwood volvió de la muerte, y donde Watson menciona que no deberían descartar una explicación sobrenatural en este caso. Sherlock admite que es una posibilidad, pero también menciona que es un error teorizar antes de obtener datos. Ahí está el detalle. Si no piensas, no hables. Por eso, el cadáver del sujeto que encontraron en el ataúd es la clave. Entonces, después de averiguar el sitio donde trabajaba este sujeto y que al parecer era un científico, se observa algunos químicos y materiales que eran usados para combinar ciencia con una especie de brujería. Además, al parecer este sujeto trabajaba para Blackwood, pero al terminar en lo que estaba trabajando fue asesinado. También deducen que Irene y su jefe al parecer buscan lo que creó este sujeto, pero mientras revisan ese lugar son interceptados por unos sujetos que llegaron para destruir ese laboratorio. Entonces ambos se las ingenian para pelear contra estos sujetos que los superan en número, pero aún así consiguen defenderse antes de ser asesinados. Pero la pelea llegó hasta un muelle donde el sujeto enorme con el que peleaba Sherlock destruye algunas vigas que sostenían un barco, haciendo que este avance sin control. Además, mientras avanza arrastra algunas cadenas que van en dirección para aplastar a Sherlock, y donde Watson consigue salvarlo, pero el barco siguió avanzando y terminó sumergido en ese lugar. Watson. ¿Has visto lo que has hecho?
Y por supuesto, al parecer ambos son culpados por los desastres y son llevados a las celdas, donde ambos discuten y Watson menciona que cada vez que ayuda a Sherlock debe meterse en problemas, pero la conversación es interrumpida porque Mary pagó la fianza de Watson y lo saca solo a él de ese lugar. Pero más tarde el inspector aparece y le dice a Sherlock que personas muy poderosas pagaron su fianza y debe llevarlo con ellos. Entonces ya en ese lugar conocemos al jefe de justicia y líder secreto de las 4 órdenes, Sir Thomas Rotem, que al parecer también es el padre de Blackwood. Además conocemos a un embajador y a un secretario de estado llamado Lord Coward, que también pertenecen a las 4 órdenes, y donde el padre de Blackwood menciona que su hijo fue concebido bajo un ritual y que su madre no sobrevivió a su nacimiento. Por eso creen que Blackwood posee poderes sobrenaturales que van en aumento cada vez que asesina a personas y que su resurrección es prueba de ello. Pero ellos no esperan que Sherlock siga sus creencias, sino que después de entregar un libro que tiene algunos datos sobre la orden, le dicen que debe buscar y capturar a Blackwood. Sherlock por supuesto acepta el trabajo y antes de irse le dice a Sir Thomas que si toda su familia está siendo asesinada debería cuidarse. Piénselo. Y efectivamente, mientras Sir Thomas se encontraba tomando un baño en su habitación, Blackwood, que al parecer volvió de la muerte, aparece en ese lugar y termina con la vida de su padre utilizando alguna clase de magia negra. Pobre hombre. Entonces, durante la mañana, Sherlock revisa la habitación y encuentra un lugar secreto que al parecer era utilizado para realizar algunos rituales oscuros. Más tarde, en una noche que al parecer es lluviosa, el embajador fue convocado a una reunión de las 4 órdenes porque Sir Thomas falleció y deben elegir al nuevo líder, y donde Coward nomina a Lord Blackwood, quien aparece en ese lugar y menciona que sus dones y sus poderes le fueron otorgados con un propósito que es el de gobernar a toda Inglaterra y conquistar otros territorios, y que por eso mañana al mediodía será dado el primer paso. Pero el embajador no está de acuerdo con Blackwood y menciona que los poderes con los que juega ningún hombre los controla, por eso pretende asesinarlo en ese lugar, pero cuando intentaba disparar, Blackwood hace que el embajador quede envuelto en un fuego incandescente y termine cayendo por la ventana de una altura considerable. Y así Blackwood menciona que todos los que lo apoyan no perderán la vida y estarán protegidos. Después le dice a Coward que como él controla a la policía le traiga a Sherlock, quien mientras tanto junto a Watson llegaron a otro lugar donde trabajaba el científico asesinado y descubren que al parecer se llevaron alguna máquina hace algunos minutos. Después, mientras revisan ese lugar, observan por unos instantes a Blackwood, quien al parecer capturó a Irene y la dejó atada para que sea asesinada por esas máquinas en ese lugar, pero ambos se las ingenian y consiguen liberarla antes que termine partida como los puercos en ese matadero. Gracias. La sentí cerca. Después, cuando Watson intentaba perseguir a Blackwood, accidentalmente activa una trampa que este sujeto dejó en ese lugar y todo el sitio comienza a estallar mientras el grupo es sorprendido por esta gran explosión. Desgracia, desgracia, desgracia. Pero afortunadamente todos lograron salvarse con algunas heridas que no son mortales. Después Sherlock, utilizando su capacidad deductiva y dibujando el ritual que interrumpieron al inicio, menciona que Blackwood está siguiendo un patrón donde los picos de la estrella son las 5 jóvenes asesinadas. Además, la cruz de ese símbolo, que muestra un buey, un águila y un hombre, representan a Sir Thomas, el embajador y el científico respectivamente asesinados. Entonces solo falta el león, que representaría a todos los integrantes del Parlamento y que al parecer serán eliminados. Entonces, después de averiguar el sitio y la hora en la cual Blackwood pretende realizar los asesinatos, el grupo se dirige a las cloacas donde al parecer está la máquina que creó el científico y que será usada para ese fin, y donde Sherlock menciona que esa máquina, al ser activada, emitirá grandes cantidades de cianuro al interior del Parlamento, que por supuesto los asesinará. Mientras tanto, Lord Coward habla con todos los sujetos del Parlamento y anuncia la resurrección de Blackwood, quien aparece en ese lugar y menciona que volvió de la muerte para llevar a Inglaterra hacia el futuro y que solo vivirán los que creen en él. Entonces, utilizando un artefacto que está conectado a la máquina, Blackwood consigue activarla e intenta asesinar a todos en ese lugar, pero Sherlock junto a Watson se las ingenian para pelear con el sujeto enorme que los atacó anteriormente, mientras Irene, con algunas indicaciones de Sherlock, consiguió desactivar la máquina, pero al terminar también escapa con uno de los componentes porque es de interés para ella y su jefe. Mientras tanto, Blackwood, al ver que su plan no funcionó, se dirige rápidamente al sitio donde está la máquina, y donde puede ver a Irene escapando de ese lugar mientras Sherlock también la persigue. Entonces, después de una persecución, todos llegan hasta un puente que está en construcción y en ese lugar comienza la pelea final, y donde Blackwood consigue que Irene caiga unos metros, pero antes también le quitó el artefacto. Además, pretende asesinar a Sherlock en ese lugar, pero después de una pelea intensa en ese sitio, que por supuesto tiene muchas cosas sueltas, Sherlock se las ingenia y consigue que Blackwood quede atrapado
sujeto y sea arrastrado por una de las sogas en ese lugar, y donde Sherlock habla con él y le menciona que nunca hubo magia ni poderes sobrenaturales, solamente trucos de ilusión, como el policía poseído al cual le pagaron, la lápida previamente rota y unida con un pegamento suave, el asesinato de su padre utilizando una especie de paralizador, además la muerte del embajador utilizando un líquido muy inflamable que fue aplicado ese día aparentemente lluvioso y que solo necesitaba una chispa, y para el final un arma química que asesinaría a todos en el parlamento pero salvaría a aquellos que estaban en la reunión y que tomaron el antídoto. Así muchos creerían en sus supuestos poderes y le temerían. Además los rituales fueron ideales para aumentar ese temor, y por supuesto mientras Sherlock hablaba, Blackwood era arrastrado por la soga, pero Sherlock se apiada de él y lo salva. Después, mientras Sherlock menciona que ahora todos lo conocerán como un fraude, Blackwood escondió el hacha y pretendía atacarlo, pero en ese momento una viga cae y arrastra algunas cadenas, haciendo que Blackwood termine asesinado de manera violenta en ese lugar como es debido. Después Sherlock habla con Irene, quien le menciona que trabaja para un sujeto llamado Moriarty, quien al parecer encontró su punto débil y por eso está con él, pero Sherlock menciona que después se encargará de ese tipo y ambos se despiden. Entonces, con el caso Blackwood al fin resuelto y sabiendo que se quedará solo porque su amigo Watson se casará con Mary, Sherlock al parecer decidió terminar con su propia vida. Pero en realidad solo trataba de demostrar cómo Blackwood fingió su ejecución utilizando un sofisticado arnés que dejaba intacto el cuello, por supuesto con la ayuda de algunos policías corruptos. Además, gracias a una toxina refinada del Rhododendron ponticum que es capaz de producir una aparente parálisis mortal, logró engañar al Dr. Watson. Después, mientras todos conversan, un policía llega para informar que encontraron un cadáver en las cloacas y que al parecer Moriarty, el jefe de Irene, está relacionado. Además, le falta una pieza específica a la máquina y es la que Moriarty realmente buscaba. Entonces, sabiendo que esta máquina es muy peligrosa, Sherlock menciona: Elemental Watson. Caso reabierto. Y así termina esta historia. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse.